Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un programa más de A Grito Pelao. Estamos en el programa número 5 de la segunda temporada y hoy tenemos con nosotros a Carlos Hola, ¿qué Pitilla tal, Cris? Salvá. Hola, Carlos. Y hoy hablaremos de su antología de relatos Ruidos Humanos. Pero antes de empezar con los relatos, ya sabéis que me gusta un poco presentaros, para los que no conozcáis a Carlos, un poco su trayectoria y luego dejarle a él mismo que se presente un poquito también. Bueno, pues Carlos es doctor en psicología y además es especialista en trauma, desarrollo infantil y relaciones paterno-filiales. Ha empezado esta antología de relatos, fue su primer libro de ficción, publicado por Eolas Ediciones en 2021, pero ha escrito muchos ensayos, entre los cuales uno que y a mí me encanta y con el cual yo descubrí a Carlos, que es Soy lo que me persigue, que también está por aquí, escrito a cuatro manos con Ismael Martínez Biurrum, publicado por Dilatando Mentes en 2021 también. Ahora hablaremos un poquito de esto porque no te puedo dejar escapar Estupendo. sin que Sí, hablemos sí. un poco de Genial. este libro también, ¿vale? Pero antes de nada, a mí me gusta siempre hacer a los escritores y a las escritoras una primera pregunta, que es, ¿quién te defines con y sin las letras y cómo llegas a escribir ficción? Mm, ¿Cómo llego a escribir ficción? Me lo he preguntado muchas veces porque en realidad es bastante poco práctico para mí escribir ficción. En mi vida encaja relativamente mal, trabajo de otras cosas, trabajo bastante de otras cosas. Luego está la vida familiar, la vida social, están otros proyectos, y la escritura siempre ha sido una especie como de tensión interna que no me ha dejado escapar nunca, súper poco práctica. Entonces, llego a la ficción, yo creo, por una especie como de necesidad visceral de, de contar cosas, de jugar a este juego de las historias. Creo que llego a la ficción como muchos otros, leyendo cosas que me fascinan y deseando hacer algo semejante. Y eso por un lado se me ocurre. Y luego el tipo de ficción concreto que me sale a hacer a mí, y lo digo así porque no es un plan, nunca me senté y dije, voy a hacer una especie de ficción extraña, dura y pesadillesca sobre cómo es de horrible vivir en familia, porque de hecho mi experiencia personal tampoco es que sea así. Así que nunca fue un plan escribir el tipo de ficción que escribo. Así que ahí yo creo que hay algo que tiene que ver con el inconsciente, con esas corrientes subterráneas que se mueven por ahí, con la experiencia vivida también a través del trabajo, y todo eso se acaba convirtiendo como en imágenes que aparecen por ahí de vez en cuando, en ideas muy viscerales que se me asoman a la cabeza y me hacen pensar, uy, esto es una idea muy interesante. Da un poco de repelús también, es un poco perturbadora, pero ¿qué pasaría si? Y eso es lo que casi siempre me ha hecho a mí ponerme a escribir algo. De hecho, en las raras ocasiones en las que he intentado que fuera algo más estratégico, más planificado, qué bonito sería hacer una historia que hablara de esto que he visto, casi nunca me sale. Cuando va de lo consciente hacia abajo nunca sale. Cuando va de abajo arriba es cuando llegan las historias. Entonces yo ese es el camino que se me ocurre decirte. Y luego la otra pregunta, que en realidad era la primera, se me ha olvidado. Si quieres volver a hacérmela. No, que Mm, quién eres con y sin letras, vale, pero creo que más o menos fenomenal. se responde con lo que has dicho. Son Estupendo. dos preguntas que son una sola porque Ujú. normalmente van bastante ligadas. Pero es muy interesante, bueno, esto que estás diciendo, como veis, no sé si hay alguien por aquí que conozca un poco en psicología, pero Ujú, bueno, ya se nota cuando hablas las ujú. referencias también a psicología, ¿no? Y es lo que decías, a ti te sale entonces Sí. la escritura como de dentro, ¿no? Mm, Como del estómago, digamos. Y entonces, en este ejercicio que creo que no sé si dabas o sigues sí, dando sí. asignaturas de psicoanálisis en la universidad, luego, ¿cómo ha sido el ejercicio de volver a leerte a ti mismo después de haber terminado, publicado, dejado reposar los relatos y te lees y qué dices? Sí, Hostias, sobre ¿quién todo soy, pienso, no? O espero algo que así. mis colegas no lo lean. Luego, en realidad, me gusta. Al final, estoy relativamente orgulloso de las historias porque me parece que siendo historias como con un componente siniestro importante y que hablan de las pesadillas más
para mí de las más tremendas que puede haber, que es la de encontrarte en un espacio hogareño y vivir miedo ahí dentro, ¿no? Yo creo que esa es la definición o el asunto que atraviesa prácticamente todas las historias de ruidos humanos. Un espacio que debería ser un espacio de protección, como son las relaciones familiares y concretamente las relaciones padres-hijos, o el mundo cotidiano y familiar en el que vive uno, de pronto se convierte en un lugar siniestro. Freud hablaba de lo siniestro como eso que pasa cuando lo cotidiano, lo hogareño y lo doméstico se convierte en algo confuso, diferente y desviado con respecto a lo que uno espera. Y creo que la versión de lo siniestro que aparece en mi libro es esa, la de lazos afectivos que justo, Una especie de tal pesadilla, cual, ¿no? justo. Subconsciente un Y la poco idea de que los lazos modificado. afectivos que Mm, deberían mm, protegernos se convierten en una cosa horrible y persecutoria, ¿no? Entonces, mm. la verdad es que me gusta haber llegado a este punto del proceso, como que eso aparezca en mi cabeza, eh, tratar de darle un camino a esas ideas muy viscerales, ver hacia dónde llevan, encontrar un lenguaje para contarlas y que aquello acabe convertido en letra impresa sobre papel. O sea que en realidad estoy muy contento con el libro. Sí que es verdad que por momentos digo, este tipo de material es perturbador y se presta mucho a una lectura. Como nos Efectivamente, gusta sí. Y se a presta mucho a nosotros una aquí, no lectura sé. psicoanalítica, lo cual hace que tenga un poco como de exposición, una sensación como de cierta desnudez. Pero convivo relativamente bien con ella. Mm, ¿No te planteaste nunca, porque yo mm, sí, bueno, yo he escrito poquito, algunos relatos y tal, pero sí que tenía alguna publicación mm, en psicología, ciencia cognitiva, y entonces yo decidí mm. utilizar un seudónimo justamente para separar mi nombre y apellidos, no por miedo, sino simplemente, no sé, Pues no me pensé lo planteé, que pero era a mejor posteriori sí así. que hablando con gente y leyendo autores que trabajan con seudónimo o que juegan directamente un juego como de anonimato, tipo colectivo Juan de Madre y gente así, he pensado que es interesante. Quizás no tanto por vergüenza y por esconderse, como dices tú, sino por el, No, efectivamente, claro, y por la sino para libertad separar, creativa que ¿no? incluso yo creo que te Ujú, puede dar. ujú. Cuando escribes detrás de tu nombre, yo creo que al final un poco la audiencia interna que tienes, en parte es la gente que conoces y a la que te conoce, incluso aunque quieras Te evitarlo. conoce. Ujú. Si eres un anónimo, probablemente puedes permitirte cosas que aunque no te das cuenta, no te estás permitiendo cuando escribes. Así que, quién sabe, a lo mejor alguna vez, si tengo tiempo de seguir escribiendo Bueno, suficiente, sí, ya vale, sí, me dirás quién te eres. contaré el secreto. Efectivamente, no Hombre pelgarme. duplicado. Mm, Exactamente. Bueno, pues pasamos un poquito, vale, nada, no mucho, a Soy lo genial. que me persigue, ¿vale? Que me encanta. Simplemente nos vamos a quedar con una idea. Soy lo que me persigue y el subtítulo es El terror como ficción del trauma. Es un ensayo, como decía, escrito a cuatro manos, en el que se analiza la literatura y el cine desde el punto de vista de que los miedos que no persiguen Mm, son un reflejo de nosotros sí. mismos, ¿no? Más o menos, Mm, por hacer un resumen muy básico. mm, Cuéntanos un poquito de dónde nace esta obra y ya te digo, tampoco quiero vale, mucho tiempo para vale. poder centrarnos en ruidos humanos, pero me interesa preguntarte de dónde nace esta obra y Fenomenal. cómo es el proceso de Pues mira, escribirlo junto con nace de una Ismael. conferencia en la que nos juntamos Ismael y yo en la universidad en la que yo trabajo, ya no sé, hace 3 o 4 años probablemente, una conferencia sobre el miedo, donde yo hablé de cine de terror y psicología, Ismael habló de literatura de terror y ahí nos hicimos amigos y nos pusimos a hablar y conversación tras conversación fue apareciendo una especie de patrón, algo así como una idea muy central que compartimos los dos y es que el cine de terror, sobre todo el buen cine de terror, es un cine que habla sobre el trauma. Es como el género por excelencia que metaforiza los procesos traumáticos psicológicos, ¿no? Entonces, casi siempre el fantasma o cualquier versión de la figura del fantasma del cine de terror es la expresión de algún acontecimiento pasado muy doloroso que no ha podido procesarse, que se ha quedado registrado en una zona aislada de la casa, de la comunidad, en el subsuelo, y que tiende a volver y a perseguir a las personas que no saben de qué va el asunto. Y casi siempre el camino del héroe en el protagonista en el caso de los protagonistas del terror, es un camino de descubrir que eso que les persigue tiene que ver con ellos. Es una historia de la familia, de sus antepasados quizás, o de su propia vida que habían olvidado, o algo que no han olvidado pero no quieren reconocer. Y ahí tenemos películas desde Psicosis hasta Los Otros, pasando por Cisne Negro, It Follows,
Hay muchísimas Ujú. películas de lo que ahora se ha llamado el terror elevado que trabajan con esa premisa. Entonces, nuestro trabajo en Soy lo que me persiga ha consistido en ir como cosechando todas las metáforas y procesos que hay en el cine de terror que tienen una lectura desde la psicología del trauma. Y nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Hemos visto muchas películas. Sí. No, no, y la verdad Mm, es que yo me lo he pasado muy bien también leyéndolo y sobre todo, o sea, que es bastante accesible porque si bien está escrito de forma súper cuidada, mm, bueno, no tienes por qué leértelo todo de mm, golpe, puedes ir por partes y sí. además hay una filmografía al final brutal que yo Mm, recomiendo a todo el mundo que se vea todas esas películas que salen ahí, por supuesto. Y es muy interesante lo que decías del fantasma, pero si no recuerdo mal, también mm, hablabais incluso de tiburón, ¿no? O sea, no tiene por qué ser un ente espectral, sino ese, ¿no? Bueno, la sí, animalización, digamos, porque no es tal personificación, cual. de Sí, ese sí. fantasma, en ese caso es Sí, sí, hay muchas películas de el terror que no tiburón, trabajan ¿no? con Mm. una amenaza sobrenatural, sino con una amenaza que puede pertenecer al mundo natural, pero que es excesiva en algún sentido. Y eso también habla de como de un exceso que tiene que ver con el inconsciente. No es un tiburón normalito y de andar por La casa, un tiburón de magnificación del thriller, ¿no? Y recuerdo, tiene mucho que sí, ver con esa cuestión exacto. fantasmática que tienen los No, personajes en la cabeza. Mm, mm, mm. del monstruo. Muy bien, pues Genial. pasamos a ruidos humanos entonces. A mí siempre, Carlos, me gusta, antes de meternos en vereda, leer un Qué bien. trocito pequeño para que todos aquellos y aquellas que no tengan contacto Mm, con tu escritura, mm, pues que mejor, ¿no? Que leyendo un poco. Me ha sido muy difícil seleccionar qué parte mm. y me he ido a una parte un poco filosófica. Así que nada, voy a leer la pequeña conversación del psicólogo, una parte de la conversación del Estupendo. psicólogo en el relato Rodillas. ¿Vale? ¿Qué le preocupa? Todo estaba bien entre nosotros. Sin embargo, él llevaba tiempo queriendo comprar un módulo u otro. Habíamos tenido muchas discusiones por ese tema. ¿Por qué? Yo no lo encuentro natural. No me gusta la idea. Sobre todo, no quiero que deje de ser él. Pero ese es un concepto discutible. Piénselo con calma. ¿Perdón? Él. Asumir que cualquier otra versión de su marido, cualquier otra persona en la que su esposo decida convertirse, no será él. Por primera vez desde que comenzó la sesión, levanta sus ojos. Nos encontramos. Acaba de arrojarme un guante. Quiere que hablemos de la no esencialidad, el yo aumentado, las posibilidades infinitas que supone ser uno mismo, si uno lo desea y se atreve. Conozco estos argumentos, los he visto y oído en cientos de piezas de publicidad terapéutica. Y lo dejo ahí, ¿no? Es un Mm. fragmento bastante potente, aunque parece cortito, de este relato que se llama Rodillas. No lo digo yo, dilo tú. Pues ¿De qué va va de este una relato? especie de futuro relativamente próximo donde existe una tecnología que permite comprarte lo que en el relato se llama módulo otro, módulos otros, puedes comprarte todos los que te puedas permitir, que básicamente a través de una especie de implante en la parte trasera del cerebro te permite ponerte algo así como el traje de otro ser humano, otra persona, incluso con la que no compartes ni edad, ni sexo, ni aspecto físico, ni nada que se le parezca, y ser ese otro y ser visto como otro. En el fondo el relato va de la necesidad que tienen algunos seres humanos de ser vistos como otros para sentirse seguros de alguna manera y la necesidad que tenemos los seres humanos de ser mirados. Por eso en el trocito que has leído hay un momento en el que el narrador dice, por fin me mira. La psiquiatra está, en vez de mirar su iPad donde Ujú. toma notas, me está mirando por fin. Entonces, es un relato donde todo el conflicto de esta protagonista es el recuperar la mirada de su marido, como ella descubre que para recuperar la mirada de alguien a quien quiere necesita de alguna manera sacrificar su identidad y volverse otra. Entonces yo, como te dije antes, esta es una idea que no salió intelectualmente en mi cabeza. Me imaginé un mundo donde la gente era capaz de hacer esto y muy visceralmente me pregunté qué tipo de historia se podía contar con esto. Y al final resulta que sale una historia sobre cómo los seres humanos a veces renunciamos a aspectos de nosotros mismos para ser aceptados en sitios o en relaciones y podemos incluso dar una cara de nosotros mismos que no es la más auténtica con tal de tener la seguridad de que las personas se quedan cerca. Sí. Bueno, o las Mm, concesiones de pareja, ¿no? También, que bueno, no vamos a entrar en mm, polémicas de si está bien o está mal, ¿no? Son mm, simplemente estas concesiones que hacemos. Me parece un relato muy potente porque también en otros aspectos, y creo que se le podría dar mucho juego,
pues bueno, creo que desde mi punto de vista cuando lo leí trata también de temas muy actuales como por Sí, ejemplo la transexualidad. O en sea, no sé si es a propósito o absoluto, que no, va, pero esa no, es la no, lectura jamás, que yo también jamás lo veo, pensé en su ¿no? momento y de hecho es uno de los textos más antiguos que hay en ese libro. Es un relato que yo escribí fácil hace más de 7 años o así. Hace 10 a lo mejor. Y el tiempo pasa rápido. Hace 10 años yo creo que el asunto de las identidades de género y de las transformaciones en las identidades de género no era tan visible como ahora, o por lo menos yo no lo conocía tanto. Así que no estaba eso en mi cabeza, pero sí es verdad que quizás lo que al final permea es esa cosa en la que vivimos medio líquida, ¿no? Con las identidades, como al final casi que el tema de la identidad es un producto de supermercado, que uno va como adquiriendo, comprando o buscando ponerse caretas distintas en diferentes sitios. Bueno, supongo que algo de eso estaba ahí. Mm. Sí, exactamente. Bueno, y esto demuestra, y una cosa que me gusta mucho, ¿no? Las interpretaciones de los relatos y cómo un relato que escribiste hace 10 Mm. años sin ningún tipo de intención de esta puede convertirse en un relato universal y ser transportado 10 o 20 años más O un adelante y nuevo darle, significado, ¿no? sí, Esta eso está muy visión, bien. ¿no? Mm. Exactamente. Y yo creo que esto está muy bien justamente porque me lleva a la siguiente Mm. pregunta, por también tu profesión, ¿no? Como has escrito esto es terror, insólito, no siempre fantástico, pero en este Mm. caso, por ejemplo, de este relato sí. Como lo escribes de una perspectiva de psicoanálisis, ¿no? Y abundando, yo creo que pues estos relatos pueden dar para Mm. mucho porque ya partes de todos los traumas Mm. generales y universales, ¿no? Y entonces, pues nos metemos en los demás traumas. ¿Qué más Mm. traumas podemos Mm. encontrar pintados en estos relatos de ruidos Yo creo que humanos? una de las cosas que aparece es el de cómo dentro de las relaciones emocionales, dentro de las familias, a veces aparecen sentimientos que son más difíciles de reconocer, como la rivalidad, los celos, el odio. Entonces hay varios relatos, por ejemplo, el relato que abre el libro, Beber por fin de los charcos, es un texto que empieza con un hermano mayor que se ha caído a un pozo seco, y el hermano pequeño lo ve y el hermano mayor desde el pozo le dice, busca ayuda, se ha roto el tobillo, él no puede salir del pozo, busca ayuda para mí. El problema que tiene este hermano mayor que se ha caído es que se porta fatal con el hermano pequeño. Entonces el relato comienza como con un chavalín pequeñito acostumbrado a ser maltratado por su hermano mayor que ahora tiene la oportunidad de dejar a su hermano mayor muriéndose literalmente en el pozo, ¿no? Entonces hay algo que tiene que ver con la toxicidad que a veces aparece en las relaciones afectivas dentro de la familia. Algo que tiene que ver también con cómo en las relaciones que se supone que deberían estar cargadas de protección y de amor, a veces aparece lo contrario. Otro de los textos, Personas vacías, es un texto en el que una madre que por accidente ha quemado la cara de su hija, y esto se nos cuenta al principio del texto, un accidente doméstico con una sartén, eh, ahora es incapaz de mirar a su hija a la cara y de hecho empieza a albergar como una especie de sentimiento de odio porque su hija le recuerda La le hace sentir muy culpable, repulsión. ¿no? Ujú, Y lo que uno esperaría mm, es quizás que el vínculo se haga más estrecho, que esa madre se vuelque protectoramente sobre su hija, pero aquello se convierte en todo lo contrario. Ese es el terror que a mí más me interesa. Entonces, por hablar de otros traumas que explora este libro, yo creo que esos o ese es uno de ellos. Y luego también el de aunque tampoco era un plan, pero yo creo que el de la tecnología y cómo nos puede vaciar, distorsionar y demás, aparece, por ejemplo, con el relato de en el relato la de la biblioteca, biblioteca. Sí, sí, sí. ujú, por ejemplo. Esa es otra de las cosas que aparece. Está en la biblioteca, está también en el propio relato de rodillas, donde uno no sabe exactamente con quién está porque la gente va cambiando de identidad todo el tiempo. O está en el último relato, en el de Olor a lluvia, donde una madre durante unas horas finge ser en el Facebook de su hijo que acaba de morir, finge ser su hijo y entonces va colgando cosas como si fuera su hijo y no puede desprenderse de ese momento en el que está haciendo como que su hijo siga vivo, pero a través de un muro de una red social, ¿no? Es una cosa así como muy dramática que también se me pasó Ujú, por la ujú. cabeza en un momento dado. Y creo que... Y el Ah, sí, mismo bueno, claro. ruidos humanos también, ¿no? Es a través del móvil que la madre muerta se Sí, comunica o tal no cual, con los efectivamente. Sí, hermanos. sí, sí. Yo creo que ese es uno de los Ujú, cuentos ujú. que trata de ser un poco más esperanzador, porque
Es la historia de unos hermanos que han vivido en la pobreza con una madre soltera muy, muy dura y justo después de que la madre muera empiezan a recibir mensajes de móvil de su madre muerta mucho más tiernos. Entonces empieza a aparecer la posibilidad de que mi madre esté conectada emocionalmente conmigo de una manera en la que yo siempre necesite que estuviera conectada, ¿no? Y los hermanos reaccionan de maneras distintas, pero aparece como ese anhelo. Entonces es como un relato que gira más en torno a la posibilidad de tener una cierta esperanza en medio de estas cosas de las que tratan los cuentos. Luego las cosas no salen tan fáciles ni tan bien en ese texto, pero, pero bueno, sí. Y ahí está la tecnología otra vez. Mm, Ujú. Me parece muy curioso que me digas que este de ruidos humanos es el más esperanzador para ti. Para mí mm, fue mm, Rodillas, y el único que tenía un final un poco mm, más conciliador, digamos, mm. por el hecho de que las dos, bueno, pues eso se quedaba en final abierto, pero por lo Sí, menos acaban un sí, poco felices, mm, vamos a decir, a pesar de todo, ¿no? Es como también eh, sí. el aprendizaje de la protagonista, ¿no? De que, bueno, aunque Mm, cambie, el otro también cambia, todos cambiamos. Pero con respecto a ruidos humanos, me gustaría preguntarte eh, cómo es el proceso de creación de una metáfora tan mm, fuerte como la de la habitación, la cama, el agujero, el pájaro, que es metáfora también sí, de uno de los sí. hermanos, que es autista, por lo que intuyo, Mm, o tiene algún tipo de... eh, explícame un poco cómo surge esta mm, metáfora, me parece súper difícil, y por qué mm. le da este relato título al libro. Bueno, quizás por contextualizar un poco, sin hacer spoilers, la metáfora a la que te refieres es estos Uh hermanos que -huh, acaban de perder a su madre, además de recibir mensajes de teléfono móvil, y esto no es un spoiler porque también es como muy la premisa del cuento, empiezan a escuchar uh -huh. ruidos al otro lado de la puerta, del cuarto de su madre, y así es como empieza literalmente el cuento. Había empezado a escucharse ruidos al otro lado de la puerta, algo así. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda una metáfora sobre lo que significan esos ruidos que hay al otro lado de esa puerta y aparece también una imagen corporal y una cuestión que tiene que ver con el agujero que va migrando por la zona, por diferentes zonas del cuerpo y tal. La verdad es que no estoy muy seguro de cómo llegué. Sí sé que en el momento en el que llegué a esto yo estaba leyendo a Clive Barker, que como sabes es uno de los autores de Uh -huh. terror corporal, bueno, de los que iniciaron este movimiento Body del terror horror. Uh corporal -huh. y de la llamada nueva carne, y Uh cómo -huh. junto con David Cronenberg en el cine y otros autores, exploraron cómo a través de metáforas corporales muy perturbadoras muchas veces se puede trabajar o se pueden explorar cuestiones psicológicas, como las transformaciones del cuerpo que experimentan sus protagonistas que pueden llegar a ser muy físicas y muy perturbadoras, pero al mismo tiempo muy sensuales y muy poéticas, como sobre eso se puede trabajar una cuestión psicológica. A mí me parece que es un tipo de terror para mí muy fascinante, porque ya no es un terror donde se cuentan las cosas en abstracto, ya nadie dice sentí mucho miedo o nadie dice tuve una pesadilla. Ahora Uh eso está -huh. externalizado en un cuerpo que tiene agujeros, en un cuerpo que sangra de maneras extrañas, en un cuerpo que se transforma cuando no se tendría que transformar. Bueno, ahí está el cine de Cronenberg, por ejemplo, que probablemente es una cosa que conoce mucha gente. Entonces, yo estaba como empapándome de ese tipo de material en aquella época y ahí es donde vino la imagen, yo creo. O sea, fue un proceso de nuevo muy inmediato, muy automático, muy poco planificado. Yo tenía ya este cuento en marcha en mi cabeza, creo que incluso había escrito algunos trozos y de repente pensé, esto es lo que puede haber detrás de la puerta. Y ya me callo, porque sí, Un poco macabro, además, ¿no? A mí me ha recordado un poco, se me vienen a la cabeza imágenes de es manga verdad, sí. que veo, ¿no? De Sí, terror, tipo Junji total. Ito, que también explora, obviamente, el body horror a Sí, 100%, sí, creo sí, que es uno tienes de toda los la maestros razón, también sí. Y de hecho del las body horror. imágenes, Mm, muy interesante. Y me pareció muy curioso cuando vi tu foto de WhatsApp, porque sí, justamente pensé, digo, es mira, como es un poco extraño, ¿no? ¿Sabes? Porque me llevó una Sí, cosa a la otra, como el gran sí, agujero, sí, ¿no? toda Y la el gran razón. vacío de... Y con esto de Junjiito que has mencionado, me has recordado a el cómic de Uzumaki que se basa en esta idea de la espiral, ese agujero que no Mm, termina. Yo creo que el mm. agujero de ruidos humanos tiene que ver mucho con esa metáfora con la que trabaja Junjiito, o hay un cómic que se llama Agujero Negro,
precisamente de Charles Barnes, que también va de esto, Ujú. cómo los cuerpos de repente hacen un agujero y por ahí hay un vacío que uno no sabe muy bien entender y probablemente eso tiene que ver con el inconsciente también. Bueno, por ahí van los tiros. No lo tengo... Sí, Y la física un poco, yo creo que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Física, sí, metafísica, agujeros negros, ¿no? Lo sí, hay podemos un llevar creo campo que hasta el semántico ahí infinito, muy nunca potente y a mejor mí eso me dicho. interesa mucho. Ya te digo que sin darle demasiadas vueltas intelectualmente, o sea, no lo tengo súper formulado, simplemente sé que me enganchó esa idea en ese momento, es una idea que yo creo que estaba detrás de mi cabeza desde hacía años, porque este tema que dices tú de los agujeros negros, toda esta red de significados a mí me ha interesado mucho tiempo, no sé muy bien por qué, y el caso es que ahí apareció, ¿no? Y creo que Ruidos Humanos era un buen título para la antología porque habla de cómo lo humano a veces se distorsiona, se llena de ruido, de cosas que uno no pensaba que estuvieran ahí, pero que de repente suenan y que tapan todo lo demás. Es un poco esa idea, yo creo. Mm. Incluso Sí. en el silencio, ¿no? Mm. Muy interesante. Me gustaría hablar un poco del estilo, Mm. del ejercicio de estilo, sobre todo en uno de los relatos que me ha Mm. gustado mucho en cuanto Mm. a esto, que es Naturaleza Muerta, porque utilizas la segunda persona y das dos voces y a la vez metes versos que parecen como que Mm. podrían ser versos de poema, ¿no? ¿Cómo te planteas este relato desde el punto de Mm. vista del estilo y cómo conseguiste algo tan Es muy difícil, ¿no? difícil, Porque es un sí. relato muy Este es otro de difícil de los hacer. relatos antiguos que se ha transformado muchísimas veces y efectivamente me resultó difícil llegar al punto en el que ahora mismo está o a su punto final. Yo tenía una idea muy básica que es una mujer que está en sus últimos meses o últimas semanas de embarazo y conforme se acerca a la fecha en la que va a salir de cuentas tiene lapsos mentales cada vez más largos. Se queda ida, disociada, diríamos los psicólogos, durante trozos de tiempo cada vez más largos. Entonces eso es terrorífico porque empiezan a ser minutos y luego horas y luego días enteros en los que ella ha estado ausente y ella dice, el parto va a llegar y yo no voy a estar y qué va a pasar. Y, bueno, esa era una idea que a mí me resultaba como de un terror íntimo profundísimo y súper interesante. Y a partir de ahí, pues como que hubo muchas versiones, muchas repeticiones de este cuento y en un momento dado se me ocurrió pensar, podría ser que alguien le esté hablando a esta mujer, como que la historia la esté contando a alguien dirigiéndose a la protagonista que está sufriendo. Quizás alguien, y no se sabe muy bien, alguien que está dentro de su cabeza, alguien... Bueno, y entonces lo de la segunda persona apareció así. En el fondo, esto que le pasa a esta protagonista como de quedarse perdida, disociada, en el fondo es como que su mente está fragmentada, con lo cual tenía sentido que el narrador le hablara a ella en segunda persona. Me pareció que podía tener su, digamos, su justificación así. Y así fue. Entonces luego ya también se me ocurrió que en algunos de los momentos en los que ella está así, en ese estado como de embotamiento mental o de disociación y demás, sin darse cuenta ella escribe. Y escribe una especie de diario con una voz que no es la suya. Bueno, y ahí se convirtió aquello en una especie de cuento casi coral de voces, la del narrador, la de la Ujú. protagonista que está aterrada, la del diario que ella escribe cuando no está presente dentro de su propia cabeza. Y, y así quedó. Y es quizás el cuento más difícil que me ha resultado de escribir porque tiene una arquitectura un poco complicada y yo creo que probablemente también es el más difícil de leer del libro, pero bueno, Ujú. ahí está. A mí me parece que ha quedado relativamente bien, aunque ya te digo que me costó llegar. Sí. Mm. Bueno, es difícil, se ve, se palpa, Mm. hay necesidad de volver a de antes y atrás, ¿no? La lectura, que eso también me parece fascinante, Mm. porque si todos los relatos fueran fáciles de leer, Mm. pues sería demasiado fácil todo, ¿no? Y la verdad, bueno, y aquí en este texto también se explora, Sí. bueno, la maternidad, ¿no? O maternidad o Mm. no maternidad o posibles Mm. enfermedades Mm. mentales, ¿no? Derivadas Mm. de una cosa u otra, que es lo que creo yo también el denominador común, ¿no? Un poco de todos los relatos, ¿no? Que todos, bueno, hablamos de trauma y hablamos de trauma más fuerte o menos Sí. fuerte, pero siempre presente, ¿no? Eh, y entonces, una cosa más para que los que están oyendo, pues bueno, hemos hablado de relatos en los que se exploran pues la convivencia y el malestar en la convivencia, la cotidianidad con la familia, Mm. las relaciones paterno-filiales. Me gustaría hablar también de un cuento que a mí me encanta, a pesar de ser Sí, muy a mí me pequeño, que gusta. es aquello que se acerca.
porque me parece sublime, en Mm. pocas páginas lo que se puede conseguir. Eh, Cuéntanos tú un poco, no hacemos Cuento la spoilers. premisa. Aquello que se acerca, que es el título, hace referencia a algo que en el horizonte empiezan a ver los protagonistas de la historia, que son dos padres, un padre y una madre de un niño de 4 años. Acaban de mudarse a una casa en medio de una especie de campo plano, más o menos, una especie como de pradera muy amplia con un horizonte muy a lo lejos, y en ese horizonte empieza a aparecer como algo, y conforme va acercándose eso, se descubre que es como una especie de amenaza sobrenatural, tiene forma como de monstruos típicos de lo que sería una pesadilla infantil. Lo que sucede digamos, lo que se nos cuenta al principio del texto es que los padres en un momento dado descubren que eso que se acerca aparece y se acerca solo cuando su hijo duerme. Es como si los contenidos de las pesadillas de su hijo estuvieran materializándose ahí fuera y acercándose amenazadoramente para hacerles daño, para, no se sabe muy bien para qué, para invadir su vida, da miedo. Entonces, a partir de ahí empieza el gran conflicto de estos padres y es qué hacer con el hijo cuando duerme, impedir que duerme, bueno, todo, de eso va la historia. De nuevo, fue una idea como muy loca que a mí se me ocurrió un día, y es que me acuerdo del momento, estaba yo esperando, había quedado con un amigo y estaba esperándole, llegaba tarde y no sé por qué me vino esa idea a la cabeza. ¿Cómo sería si cuando un niño duerme, sus sueños, sobre todo las pesadillas, se convierten en una amenaza para sus padres, una amenaza física real? Y a partir de ahí aparece esa historia que yo creo que vuelve a ser, sin que yo lo quisiera, una exploración como de las corrientes subterráneas negativas que hay en las relaciones en las familias, como una relación que Hollywood, la publicidad, los libros de autoayuda para padres nos representa como una relación idílica, que es la de los padres con los niños pequeños, puede también por momentos estar cargada de odios y de agresiones que a veces hacen presencia, ¿no? Y esa es un poco la historia. Mm, Me parece muy interesante además porque, bueno, yo lo tomo desde un punto de vista diferente, mm, ¿no? Y lo tomo como los miedos de sí, ¿no? Es como una pesadilla todo mm, también, ¿no? Como los miedos de los padres también a la está hora de eso, poder sí. cuidar a sus hijos, ¿no? Y el miedo el miedo de Sí, sí, pensar que que es siempre una pasa cosa igual. muy, muy contemporánea también, Hagas lo que efectivamente, hagas. sí. Como que podríamos Sí, sí, decir que la exactamente. paternidad está llena de Bueno, monstruos. y La maternidad, la paternidad, sí, la exactamente, crianza, sí. Mm, la paternidad, sí, sí. Pues lo que decía, entonces tenemos estas relaciones padres-hijos, mm, hijos-padres, duelo mm, por la muerte mm. de una madre, hermanos. Y también tenemos un relato más del que quería comentar antes de pasar a lo siguiente. También tenemos una exploración Sí, sobre la adolescencia, ¿no? Y cómo pasar de adolescente a adulto y qué siente un adolescente. Y si me permites mm. decirlo de forma muy poética, consigues llevar un poco esas La emociones, cosecha. que no me acuerdo cómo se llamaba este Mm. relato, La cosecha, exactamente, que va también un poco como sectas, Sí, si sí, queremos tal cual. decir, o exactamente. ¿Me equivoco o es esto? ¿Es la Sí, adolescencia lo que quieres se representar? me cruzaron ¿O dos qué más quieres cosas. decir? Una, voy a intentar que la historia no se me quede muy larga, pero esto procede de una vez que estaba yo escuchando una entrevista a Mariana Enríquez, y Mariana Enríquez cuenta cómo a ella se le ocurrió uno de sus relatos que está en aquello que perdimos, las cosas que perdimos en el fuego. Es un relato basado en una historia real donde unos policías obligaron a unos adolescentes de Buenos Aires a bañarse en uno de los ríos más contaminados del mundo que hay en esa ciudad, y esos adolescentes murieron. Entonces Mariana Enríquez cuenta en esta entrevista: yo no podía entender cómo el ser humano puede hacer eso si no es llevado por algún tipo de fuerza que es superior a nuestra razón y demás. Entonces, el cuento de Mariana Enríquez es un cuento donde se descubre que estos policías son adoradores de una especie como de deidad Lovecraftiana, oscura, que les conduce a hacer estas cosas, casi como a modo ritual. Porque si no es un acto de tanta malicia, de tanta psicopatía, que solo se puede explicar, es Es inexplicable.
inexplicable. Entonces, a Ujú, mí eso ujú, se me quedó por ahí y luego pensé en los muertos de nuestras costas del Mediterráneo, las personas que tratan de cruzar el mar para llegar a nuestras costas y se ahogan y se mueren y aparecen en nuestras playas, ¿no? Entonces, esa es una de las premisas del libro. La cosecha, el título del libro, no del cuento, el título de la cosecha tiene que ver con esa especie de cosecha de seres humanos que aparece todas las mañanas en una playa de lujo en el Levante o en el Mediterráneo español. Y luego se me cruzó, dije, quiero contar una historia sobre esto. Y se me ocurrió contar la historia de un adolescente que pasa los veranos ahí, que está empezando a perder su inocencia, está en su nacimiento a la sexualidad y también a la agresividad. Y entonces toda esta ujú. experiencia, esta ebullición personal, psicológica propia del adolescente, se cruza con el encuentro con este fenómeno, ¿no? El adolescente se encuentra con que todas las mañanas en el trocito de playa que entre comillas le corresponde a su familia, porque él vive en una familia que es muy rica y tienen un trozo de playa. Todas las mañanas aparece una especie de cosecha de cadáveres de gente muerta y básicamente ese es el marco, el entorno en el que se produce ese cuento y es un cuento de los más largos y tiene que ver con los descubrimientos que este chaval va haciendo acerca de ese fenómeno y sobre todo acerca de sí mismo, de quién es. ¿De quién es? Es mío. No, me parece fascinante. Bueno, como decía, los que se han llegado un poquito tarde, estamos hablando de ruidos humanos, donde exploramos en estos textos de ficción el trauma a la familia, las relaciones tóxicas en el lugar, como tú decías al principio, Mm. Carlos, que es en el lugar familiar donde se supone que tenemos que estar seguros, es donde Puede el aparecer, terror sí. Mm. pues llega más. Bueno, quedan un par de preguntas solo para ir terminando. ¿Hay algún texto? Antes me habías dicho que el texto que más trabajo quizás te había costado escribir Sí. es el de Naturaleza Muerta. ¿Hay algún texto al que le Mm. tengas especial cariño o que le Mm. has puesto más empeño de la cuenta? Siempre tenemos, ¿no? Esto de que no tenemos que tener predilección por los niños, por nuestros hijos, pero No siempre se hay puede decir alguno en público, pero a uno le quieres más que a que otro. sobresale. No se puede decir en público. Exacto. Yo creo que tengo mucho cariño a dos. Uno de ellos es La cosecha, del que acabamos de hablar, porque cuando pienso en ese cuento, parece como que hay un arco narrativo de esta historia de una adolescencia como que se acelera durante un verano y es algo que he disfrutado mucho de escribir y cuando a veces ojeo el libro para alguna presentación o alguna cosilla así, me reencuentro con las páginas de ese cuento y me gustan. Creo que en parte también probablemente porque habla de experiencias que pude tener yo de adolescente o algo de eso debe de haber, porque es uno, y además es uno de los relatos largos y en general siento como que he trabajado más por razones obvias para los relatos largos, así que hay algo ahí como que le hace que le tenga especial cariño. Y luego el último, que se llama Olor a lluvia, que es el único texto donde no hay una premisa sobrenatural ni fantástica, un poquito insólito, extraño e inquietante sí que es, tiene su zona un poco siniestra, pero me parece que es un texto que se puede acercar un poco a la literatura norteamericana, así como un poquito más minimalista, que es una cosa que a mí me cuesta mucho hacer, y me parece que esta historia de la madre creando a su hijo durante un par de horas en Facebook, su hijo que acaba de morir. Es una historia que emocionalmente pues tiene su fuerza y no me veía yo a mí mismo capaz de hacer algo así, la verdad. No digo que sea el mejor cuento de todos, porque creo que no lo es, pero sí es uno de los más emocionales y por eso también le tengo cariño. Mm, Bueno, es bastante también actual, ¿no? Esta conciencia, yo recuerdo, bueno, anécdota aparte, pero bueno, un amigo que se mm, había suicidado y su mm. Facebook seguía abierto, ¿no? A mí me recordó a esto, ¿no? Porque claro, es como, siguen ahí todos los recuerdos como si la Y persona probablemente la estuviera ahí gente que no lo sabe le realmente, ¿no? escribe Porque al final todavía, estamos, cosas así. Es muy impresionante. Sí. exacto, eso es lo que te iba a decir, justamente, Mm, es que es justo lo que pasaba. Entonces, es alucinante, sí, sí, como también volcamos, ¿no? Ligado con lo de la biblioteca y todo, volcamos nuestras memorias y mm, nuestros mm, seres en el día de hoy por la tecnología mm, en estos, ¿no? aparatos mm. que no están tan vacíos, ¿no? Porque llevan Efectivamente, sí. todo este recuerdo. Mm. Sí, sí, es impresionante. Bueno, pasamos ya al final.
Proyectos. Ahí podemos volver a leer. ¿Cuándo Mm, podremos volver a leer a Carlos? Aunque sea con seudónimo. Pues mira, ahora mismo estoy intentando terminar un ensayo de psicología que sigue un poco en el mismo territorio que los anteriores, en las cuestiones que tienen que ver con el trauma de apego, el trauma temprano y su impacto sobre el desarrollo psicológico. Bueno, un ensayo que pretende ser quizás un poco más divulgativo que los anteriores. No sé muy bien qué va a salir de ahí, pero el hecho es que voy relativamente bien, entre comillas, en términos de que no le queda mucho para estar, si todo va bien, para estar terminado. Así que eso es algo que, entre comillas, tengo que quitarme del medio para volver a la ficción. Tengo también un poemario que escribí el Wow. verano pasado. Yo he sido padre hace poquito y he perdido a mi propio padre hace relativamente poco y esas dos experiencias se me cruzaron y me salió ahí un libro de poemas que casi salió solo también durante el verano. Y ahí está, eso está terminado y está pues intentando circular por allí, por donde quieran leerlo. Todavía no sé si hay alguien que lo quiere leer, pero ese es el punto en el que está. Así que no te sé decir cuándo volverá a aparecer algo. Sí, Pues espero que me avises genial. porque yo leo todo, también poemas, aunque el programa Estupendo. sea de terror, Será un pero yo leo placer, de claro. todo. Muchas gracias. Mm. Por supuesto. Y bueno, y pasamos a la última parte, que es una de las que más me gusta, pero de Mm. las que más temo, que son las recomendaciones, porque si me recomiendas cosas que no he leído, que espero Es que me una recomiendes, patología que pues me las tendré que tenemos, leer. esa droga que consumimos todos. Sí, tal cual. Mira, tienes que Sí, recomendar 3 libros y uno tiene que ser de terror, para vale, que tengas un poco más de vale. libertad, lo demás, lo que tú Pues quieras. hay tres libros bastante, bueno, hay dos de ellos que son muy, muy recientes y uno menos, pero contemporáneo. El primero sería la última novela de Andrés Barba, se llama El último día de la vida anterior. Lo ¿Te tengo, lo gusta? estoy Es leyendo y voy una por la maravilla, mitad. Delicioso. es una joya. Sí, voy por Es la una mitad, pasada. pero Con estoy la excusa flipando, de sí, contar una sí. historia de fantasmas, Andrés Barba ha contado en ciento pocas páginas, es un libro que se lee relativamente rápido, ha contado una historia sobre personas que están un poco como una especie de limbo emocional. Esta mujer que no puede terminar de conectarse con los demás, que no puede terminar de hacer su duelo por su madre, este niñito que se le aparece y que poco a poco vamos descubriendo que también se ha Mm, quedado como atascado, mm, que es lo que mm. le pasa a todos los fantasmas de las historias de terror, es que es alguien que está en El bucle y no bucle, se ha podido ¿no? resolver, ¿no? Mm, Y ese encuentro de mm. esos dos planos de la realidad en donde estos personajes van a ver si se pueden ayudar mutuamente, me parece una historia, además de muy, muy bonita, escrita con una especie de precisión de cirujano, que es lo que tiene Andrés Barba. A mí me gusta mucho Andrés Barba. Mm. Hay otra novela suya que se llama República Luminosa, que también me fascinó mucho. Bueno, esa sería mi primera recomendación. Ot- sí, Si me permites decir, a mí la imagen esta de verte a ti mismo de madre mía, sí, espaldas, sí. además, me parece terrorífico, Sí, porque es sí, algo que nunca total, haces. total, total, sí, sí, sí. Es una de Entonces es como... un ejemplo de lo que sería lo siniestro, ¿no? De Freud. Mm, Y mm, Andrés Barba no es un mm. escritor de género, lo que hace es llevar toda esa especie de armamentario literario suyo a un territorio de género y hace una cosa que es muy bonita y le sale muy bien desde mi punto de vista. Luego hay otro libro que he leído hace nada que se llama Miles de ojos, de Maximiliano Barrientos. Es un libro publicado por Caja Negra, que es una editorial argentina que ha publicado mucho ensayo, así como muy contemporáneo, pero tiene una línea narrativa y su primer libro en esta colección de narrativa es Miles de ojos. Es un libro para mí espectacular, donde se cruzan temas, imágenes y como digamos tónicas típicas de Cronenberg y el terror corporal y el terror de los cuerpos mezclados con las máquinas. Hay un tema como de coches y de sexualidad vinculada a los coches y de heridas y de cuerpos que están heridos y que se transforman y es muy body horror en ese sentido. Pero se junta con una cosa tipo Mad Max, porque no deja es una especie de paisaje postapocalíptico donde la gente se persigue y donde hay una pequeña esperanza de que algo bueno salga, pero es muy pequeñita. Eh, Hay algo como medio de David Lynch también, una cuestión como medio surrealista y muy psicológica. Es una pasada y está escrito con una voz súper original y súper potente. Es un libro muy, muy poderoso. Miles de ojos se llama. Tiene también
Este lo tengo Es, apuntado, me lo tiene leeré también entonces. Este sí que una no. especie de trasfondo Lovecraftiano, porque hay una especie de premisa según la cual hay una serie de adoradores de un dios al que llaman velocidad. Básicamente intentan invocarlo mediante accidentes de coches. Bastante Sí, sí, masculino todo igual, si me sí, sí, permites, es bastante masculino, pero muy ¿no? deconstruido. Luego eso se ve, cuando uno lo lee, se deconstruye mucho esa masculinidad Mm. desde mi punto de vista. El caso es que están intentando invocar a esa especie de deidad que es muy Lovecraftiana y está muy bien. El tipo ha mezclado muchas influencias, ha hecho una cosa que es suya, a pesar de que está cargado de tradición ese libro, y sobre todo que es un texto muy, muy bien escrito. Creo que es boliviano, Maximiliano Barrientos. Y el último que recomendaría es Su cuerpo y otras fiestas de Carmen María Machado, que siendo contemporáneo ya es un Ujú. libro muy conocido, muy leído y que ya tiene sus añitos, que es un texto también sobre algunos de los terrores que a mí me interesan también mucho, los terrores de la Delicioso. maternidad, Ujú. de lo doméstico. Ujú. Tiene mucho aquí, Carmen María Machado es una escritora también muy interesada por el cuerpo femenino, por los terrores vinculados a lo femenino, que siendo un tema que yo obviamente no trato, me resulta muy interesante también y hay todo un tratamiento de la sexualidad muy pasada por lo terrorífico y por lo inquietante. Me parece que muy logrado y escrito muy bien, como a medio camino entre la narrativa norteamericana más minimalista y algo un poco más poético. A la tía le sale una fórmula que me parece que es brillante y me da muchísima envidia como está hecho. Sí. Mm. Sí, Pero sí, está bien, hay que mm, leer y copiar. sí, ¿Cómo no? O sea, efectivamente. al fin y al cabo, para eso están. Bueno, pues estamos llegando al final. No sé si tú quieres aclarar algo más sobre tu literatura, sobre ruidos humanos, sobre Soy lo que me Eh, persigue, lo que quieras. la verdad es que no se me Tienes. ocurre. Lo que sí, darte las gracias, porque Soy lo que me persigue es un poco más visible, pero Ruidos Humanos es un libro al que yo tengo mucho cariño. He llegado hasta él, digamos, después de mucho tiempo, muchos años, y todas estas cosas que hacen que sea un poquito más visible y sobre todo con el cuidado con el que te lo has leído además y las preguntas, pues son muy, muy de agradecer para un escritor como yo, que no es muy conocido, por no decir que es muy poco conocido. Así que te lo agradezco mucho. Mm, No, gracias a ti. mm, Sinceramente, me parece una delicia de libro. Yo lo recomendaría a cualquiera. Bueno, ujú. estoy escribiendo artículos también en otra página, así que en breve, no sé si el próximo artículo, pero quizás el de después, Pues probablemente hable será un también de honor. ruidos humanos, ¿vale? Porque lo que hago es Mm, tratar como una temática muy cortita, muy mm, condensada en 1500 mm. palabras para que sea, ¿sabes? También abordable, una temática del Genial, terror y ahí lo genial. exploto en 2 o 3 libros. Pero me parece que tu libro es una delicia, los relatos están muy cuidados y son muy bonitos. Yo te invito a que concilies, tengas conciliación familiar, pero que sigas escribiendo, ¿vale? Porque a mí me parece, a mí me fascina también el mundo de la psicología, que no he podido dedicarle más tiempo Mm, del que me hubiera gustado más tiempo, pero no he podido. O sea, ficción y psicología me parece que es sí, un maridaje perfecto. Así que yo te invito a que si puedes, sigas leyendo y nos deleites con esto. Tú dices que eres un autor no conocido, a mí no me importa, este libro es una ópera prima muchas perfecta, gracias. o sea que ya está. Y mi labor, si se puede decir, es intentar divulgar sobre la literatura de terror española, hispanoamericana, actual. Entonces tú formas parte de estos Muchas escritores, gracias. así que no te quites el Muchas gracias. Ha mérito. sido un placer. No, nada, nada. Igualmente, bueno, pues gracias a todos y a todas. Esperamos tenerle pronto en nuestro programa de vuelta porque haya escrito algo más. Y muchas gracias, Carlos, por esta charla tan interesante y por tus puntos de vista que yo me llevaría horas hablando Miles de contigo de gracias, estas Cris. cosas. Un placer. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao a todos.